Miramos de cerca nuestra ciudad, respiramos su acontecer. Hablamos de Maracay, en compañía. 3:27 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de éxitos Maracay. Nosotros siempre en el programa tratamos de hablar del medio ambiente, nos gusta muchísimo comunicar las iniciativas que hay generalmente afuera, y siempre decimos, mira, aquí creo que no se está haciendo mayor cosa. Sin embargo, hoy han venido a decirnos, mira, eso no es así. Así es, porque en la cabina tenemos al profesor Oscar Silva, miembro de la Academia de las Ciencias de Venezuela, para hablarnos del tercer simposio venezolano de cambio climático, jornada académica en agricultura y cambio climático. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, y muchas gracias también a los oyentes que van a ser parte de la comunidad que tiene que ser interesada y que tiene que ser informada de estos asuntos que parecieran exclusividad de una élite, y tienen que ser del manejo de la comunidad en general. De todas las personas. Y esto es el próximo 5 de marzo, va a ser en la Universidad Central de Venezuela, en el núcleo Maracay. Pero cuéntenos un poco, vámonos hacia atrás, ¿dónde comienza esta iniciativa de generar data dura acerca de lo que está sucediendo con el cambio climático en Venezuela? Sí, seguro. Aproximadamente en 2005 comienzan los trabajos científicos en Venezuela. Comienzan a tratar de compilarse toda la experiencia del conocimiento del cambio climático en Venezuela para la elaboración de la primera comunicación en cambio climático, que es la posición que tiene el país ante el resto del mundo en cuanto a los conocimientos de cambio climático se refiere. A partir de 2005 comienza un poco más, se incentivan las discusiones, la comunidad científica comienza a hacer cosas explícitas en el cambio climático. El cambio climático deja de ser una referencia general, sino para convertirse ya en un elemento estructural del pensamiento científico, de los esfuerzos de las instituciones para tratar de que se cristalice no solamente el conocimiento y los esfuerzos, sino toda una política alrededor de la adaptación y mitigación y del conocimiento del cambio climático. A partir del 2012, en la Academia de las Ciencias en Caracas, se crea una Secretaría Académica de Cambio Climático que comienza con una serie de foros, con una serie de talleres, y se llega a la conclusión que hacía falta un documento consultivo para el Estado venezolano, quiero decir, para la sociedad en general, y en particular a entes del gobierno, para que tengan una referencia expedita del conocimiento del cambio climático, de qué se trata, qué hacer y cómo hacer lo que se piensa en cuanto al manejo del cambio climático. Y en este caso entiendo que han sido diversas instituciones, universidades, tanto públicas como privadas, quienes se han abocado precisamente a generar este documento. Hay que entender primero, el cambio climático es una ciencia muy amplia y muy compleja. Sí. No puede ser abordado por un solo tipo de personas o por un solo tipo de institución. El cambio climático, al tener impacto en la agricultura, en el agua, en el urbanismo, en el transporte, en la industria, requiere del concurso de una cantidad muy variada de especialistas en el tema, desde científicos puros que ven el cambio climático desde la física y la matemática, estoy exagerando un poco, pero para ilustrar, sí, hasta los que tienen que lidiar, por decirlo así, con los efectos en el ambiente para el cambio climático en cosas que pueden ser muy, muy comunes, como la agricultura, o pueden ser muy complejas, como los equipos de radio, por ejemplo. ¿Okay? Fíjense que es muy amplio el concurso de personas que hace falta en este tema. Exactamente, estamos escuchando al profesor Oscar Silva, miembro de la Academia de las Ciencias de Venezuela. Vladimir preguntaba o mencionaba fuera del aire que ya usted conoce qué dice este informe. ¿Qué vamos a poder escuchar más o menos en este tercer simposio el día lunes? Bueno, en el simposio en concreto, recordemos que es una actividad en el contexto de la promoción del informe. En el simposio se va a hablar de dos temas en particular, lo que es la captura del carbono, ya vamos a hablar un poquito del carbono, por parte de los suelos en el mundo, con la exposición del profesor Jesús Viloria, de la Facultad de Agronomía, quien coordinó el trabajo y está muy involucrado en el trabajo de lo que es el diagnóstico de los suelos como capturadores de carbono.
recordemos que el carbono es el dióxido de carbono es una de las principales fuentes de calentamiento global. Sí. Y por otro lado, vamos a tener el concurso de la participación de un especialista en cuanto a cómo el cambio climático va a influir a enfermedades como la malaria en el trópico y particularmente en Venezuela. Sí. Eso es como ejemplo de lo variado que puede ser, de un tema tan definido como el carbono en el suelo, pasamos a un tema que puede ser muy palpable por la sociedad, como es la transmisión vectorial de enfermedades como consecuencia del cambio climático. Estamos conversando con el profesor Oscar Silva. Este próximo 5 de marzo pues se va a estar llevando a cabo el tercer simposio venezolano de cambio climático, jornada académica en agricultura y cambio climático. Bien importante resaltar la participación que tiene en la promoción de este informe la Embajada Británica en Caracas, también Provita, pues que entiendo pues están de cierta manera contribuyendo a la difusión de esta información tan importante, tan valiosa. Sí, no solamente la difusión, sino en la participación material para que sea posible la participación de los expertos que trabajaron en el área. La coordinación, el apoyo económico, el apoyo logístico. Yo creo que hay que agradecerle mucho a estas instituciones por el producto final que se ha obtenido. Claro, a las instituciones que aportaron a su personal profesional, claro, pero también hubiera sido imposible el trabajo de los profesionales y los científicos sin el apoyo de los patrocinadores en este caso. De estas instituciones. Todos los resultados, como bien usted lo resaltaba, sirven como apoyo, como información a medidas que tienen que tomar en definitiva el gobierno nacional. ¿Cuál ha sido la relación, cuál ha sido la receptividad que ha tenido el gobierno con respecto a este informe o a la información que ustedes están generando? Muy variada, muy variada. Hay que recordar que el gobierno en cuanto a cambio climático, en lo ejecutivo, tiene su responsabilidad propia con lo que llamamos las comunicaciones, sí, ante el panel intergubernamental de cambio climático, que es la posición nacional oficial de Venezuela, que también ha implicado un trabajo científico profundo de un curso también muy amplio de personas. Incluso muchos de los que participamos en la comunicación por parte de la oficial, por darle un nombre, participamos también en las academias. Claro. Que si bien el contenido es más o menos el mismo, las intenciones son totalmente distintas. La de la comunicación es cumplir con la comunidad internacional en cuanto a la posición de Venezuela, para que haya un conocimiento de cómo está Venezuela en el mundo en cuanto a cambio climático. La intención del documento de la Academia de las Ciencias era hacer un documento consultivo para la orientación de tomadores de decisiones a lo interno en el país. O sea, hacer la compilación de la información y ponerla ordenada y de una manera que fuese útil a lectores no especialistas, pero cultos. Exacto. En el tema. ¿Ok? Profesor, nosotros muy agradecidos de que se haya acercado hasta la cabina. Invitar, usted mismo puede hacerlo a la gente a que asista. Entiendo que es totalmente gratuito. Sí, la entrada es libre. En la mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio de Economía Agrícola, Facultad de Agronomía, tenemos las dos ponencias de las que hablé, de la captura de carbono por parte del suelo y la transmisión de enfermedades por efecto del cambio climático. Y bueno, y la idea es que se entienda que es un fenómeno que está ocurriendo, a lo mejor no está ocurriendo con la claridad que todos quisieran que ocurra para explicarlo fácilmente, pero es un fenómeno que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que comenzar a adaptarnos y a mitigar los efectos del cambio climático que puede ocurrir en la ecología y en las sociedades humanas. Sí, porque más allá de obviamente el gobierno, las acciones que tiene que tomar el gobierno, el rol del gobierno, está también el rol del ciudadano, que tiene que participar de forma activa en no solamente informarse, sino también solicitar a las autoridades que tomen acción. Y hay una serie de medidas muy sencillas de uso cotidiano que puede implementar la sociedad común para poner su grano de arena en la mitigación del cambio climático. No es solamente cosas políticas profundas y difíciles como cambios en la energía, sino cambios en la manera de hacer las cosas.
Y en el estilo de vida. Y en el estilo de vida, sobre todo particularmente en el estilo de vida, claro. Exactamente. Profesor, agradecidos una vez A la más. orden siempre y gracias a ustedes. La gente que quiera saber un poco más acerca del informe, de la actividad que están realizando ustedes, ¿hay alguna página web? Sí, pueden entrar a la página web, no me la sé de memoria, Ok. de la Academia de la Ciencia. Perfecto. Como dicen los muchachos, la googlean Ajá. y la conseguirán muy fácilmente. Ahí Excelente. está la información. Excelente. Era el profesor Oscar Silva, miembro de la Academia de Ciencias de Venezuela, conversándonos acerca de tercer simposio venezolano de cambio climático, jornada académica en agricultura y cambio climático, que se va a realizar el próximo 5 de marzo en la Universidad Central de Venezuela, Núcleo Maracay.